En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Altísimo, Señor Dios de amor, de bondad, de misericordia infinita, te damos gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que hemos recibido de tu infinito amor, bondad y misericordia, nosotros y todas las criaturas en el cosmos entero. Señor, humildemente pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que se pose en la persona de nuestro hermano Rafael y tu mensaje de sabiduría, de esperanza, de conversión llegue hasta nosotros, claro y preciso, para que nos sirva como esa semillita que vaya creciendo día a día con tu alimento, Señor, y algún día, cobijados por tu infinita y divina misericordia, estemos ante tu santísima presencia. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y vive y reina junto a ti, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro, Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Yo voy a empezar hoy porque hoy es la oración del Padre Nuestro, pero antes quería ver que en esta semana hemos celebrado muchos santos importantes. Por ejemplo, el martes fue Santa María Magdalena. Santa María Magdalena es una mujer de la que el Señor sacó 7 demonios, estuvo al pie de la cruz y fue la primera persona que vio a Jesús resucitado antes que los apóstoles. Tenemos la fiesta de Santa Brígida, reina de Suecia, que fue reina y después pasó a ser monja y fundó una orden religiosa. Tenemos San Charbel. Charbel es hoy, que es un santo libanés, eremita de los maronitas. Son ese tipo de liturgia que es distinta a la nuestra, pero ellos obedecen la autoridad del Papa. Y mañana es Santiago Apóstol, o sea, el 25, que es el primer apóstol que fue martirizado por Herodes. Es el Santiago el mayor, hermano de Juan. Y el sábado es San Joaquín y Santa Ana, que fueron los abuelos de Jesús. Así que es el día de los abuelos. Felicidades a los abuelos. Gracias, gracias, Rafael. Nada. Entonces voy a comenzar con porque hoy hablamos de la oración del Padre Nuestro, que fue una oración que nos la enseñó Jesucristo. Y entonces, pero quiero hacer una carta que hizo el cardenal Guyen Bantuan, es un vietnamita. Guyen Bantuan era obispo de Saigón antes de que Vietnam del Sur cayera en poder de los comunistas del norte. Cuando los comunistas del norte invadieron al final de la guerra el sur, entonces él, que era obispo de Saigón, la capital del sur, lo cogieron preso y lo tuvieron encarcelado, incomunicado durante 13 años. Este es un hombre admirable, es venerable, hoy en día está en proceso de canonización. Primera parte es venerable, cuando hay un milagro ya pasa a beato y cuando hay otro milagro ya pasa a santo.
Entonces, él hace esta carta hablando precisamente del Padre Nuestro. Él celebraba la Eucaristía en su celda con un pedacito de pan que guardaba de la comida, y los discípulos de él le habían llevado un frasco con un líquido que ellos le dijeron a los guardias que era un elixir, pero era vino, de manera que él pudiera celebrar la Eucaristía con aquel pedacito de pan y un poquito de vino del que le habían llevado. Él sabía la fórmula de la oración, la sabía completamente de la consagración. Y él celebraba su misa precisamente diariamente ahí, durante 13 años. Gracias al Papa Juan Pablo II, fue liberado y entonces pasó al Vaticano. Él le dio el título de cardenal, el Papa, y murió en el año 2002. Guyen Bantuan. Entonces él hace este escrito que hace sobre el Padre Nuestro y dice: Señor, tú nos has dado un modelo. Estoy traduciendo, o sea, tengo que ir un poquito a veces despacio. Señor, tú nos has dado un modelo de oración. El Padre Nuestro es breve, conciso y está impregnado de todo el significado de lo que es la doctrina católica. Tu vida, Señor, es sincera y simple, oración dirigida al Padre. Entonces dice aquí a continuación: pero solamente tus palabras, no solamente tus palabras, sino también las de tu madre y los discípulos, son pequeñas oraciones que nosotros podemos decir sin interrumpir nuestro trabajo o nuestras actividades, lo mismo en la calle que en la Eucaristía, que en la iglesia. Dice aquí él, y sentirnos para modificar la indiferencia que podemos tener en un momento determinado. Recordamos entonces la Eucaristía y podemos decir algunas de las muy breves que fueron dichas por ti o por tus discípulos o por tu madre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, que ellos sean uno. Yo soy la esclava del Señor. Ellos no tienen vino. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Recuérdame cuando tú llegues al paraíso. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes bien que yo te amo. Señor, ten misericordia de mí, un pobre pecador. Estas son frases que él recopiló en ese escrito. Es un hombre admirable, increíble. Esos 13 años que estuvo preso, incomunicado, es increíble. Sin tener ningún delito, solamente por ser obispo de Saigón. Así actúan los comunistas. Vamos a que la lectura de este domingo es de Lucas 11, del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame, por favor, 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me moleste, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta está cerrada
y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le da una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le da un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan? Palabra de Dios. Vamos a ver aquí esta perícopa, o sea, este fragmento del Evangelio de Lucas. Cuando él habla de padre, él está usando la palabra hebrea Abba. O sea, Abba es A-W, 2B, A, acentuado en la A final. Abba. Entonces, esto, ningún judío se atrevía a decir al padre Abba. ¿Por qué? Porque es una expresión de mucha confianza y de intimidad de amor. O sea, es como decir papito. O sea, ellos no se podían decirle a Dios Padre, hablarle en forma de papito, esa cercanía tan grande. Yo vi el significado de Abba cuando estando en Jerusalén una vez. Éramos 7, estábamos en un hotel familiar pequeño y el comedor lo llevaba un matrimonio con su hijo que tenía como 9, yo calculo 9 o 10 años, pero era muy espabilado. Y entonces él no hablaba inglés, solamente hablaba hebreo. Y entonces, pero entendía los signos, o sea, si uno quería agua, le hacía así, o pan, le ponía así, entendía los signos, y estaba atento a todo, atendía directamente a la persona. Entonces, la última noche, yo le di un billetico de $20, que en aquel momento valía más de lo que vale ahora. Y entonces él salió corriendo con el billetico en la mano hacia su padre y decía, va, 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 va. Y el padre entonces lo abrazó y lo acercó. Entonces ahí vi yo el verdadero significado de Abba. O sea, cuando yo le digo a Dios Padre, Abba, Él me abraza así porque me quiere mucho como un padre quiere a su hijo. Exactamente igual. Fue cuando supe bien el significado de la palabra Abba. Por eso el judío no se atrevía a usar esa palabra tan de confianza y tan íntima cuando se dirigía a Dios. Pero si nosotros leemos la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6, 4, versículo 6, nosotros vemos aquí en Gálatas 4, 6, va a decir, mas ahora que habéis conocido a Dios, mejor que Él os ha conocido. ¿Cómo retornáis esos elementos? Perdón. A ver, sí. Perdón. La prueba de que sois hijos, fíjate bien, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. O sea que es precisamente una expresión de los que son hijos, verdaderamente hijos de Dios, y es el Espíritu el que clama la palabra Abba. Por eso los judíos no podían usarla para Dios, pero nosotros, porque Jesucristo mismo lo dice, digan Padre nuestro, Abba nuestro.
No es padre en una forma estereotipada, sino es a decir papito. O sea, es muy, muy cercana a Dios. Y por eso dice aquí, cuando usted diga Abba Padre, están usando la palabra Padre precisamente en esa forma de tan cercana a Dios. Y dice aquí, cuando ustedes digan Padre, santificado sea tu nombre. Santificado, no, en la santidad de Dios se manifiesta en su misericordia. O sea, cada vez que Dios hace un acto de misericordia, está manifestando su santidad. Y cuando decimos que santificado sea tu nombre, quiere decir que tu nombre, tu persona, el nombre quiere decir la persona de Él, no sea manchada, no sea mancillada, no sea insultada, no sea menospreciada. Y venga tu reino. El reino, ¿quién es el reino? El reino quiere decir es el poderío de Dios. O sea, Dios se establece en nosotros por medio de su Hijo y el Espíritu Santo. O sea, el poderío de Dios viene a nosotros, que ese es el reino de Dios. Es el jefe de nuestra alma, es el que domina nuestras acciones, es el que está dentro de nosotros. Dice aquí, danos hoy nuestro pan de cada día. El pan quiere decir todo lo que yo necesito para mi subsistencia. No solamente el pan comida, sino todo lo que necesito, Señor, dámelo hoy. Pero no andemos mirando en caprichos, sino solamente pedir el día de hoy. Como dice el libro de los Proverbios, no me des riqueza ni pobreza, dame lo que necesito. Eso es lo importante. O sea, pídele a Dios cualquier necesidad que tú tengas, porque eso precisamente Él te lo va a dar y te va a dar más de lo que necesitas, pero pídeselo a Él directamente, que Él te lo va a dar. Y perdona nuestros pecados. Allá nos presentamos nosotros como pecadores, pecadores que somos. Perdona nuestros pecados. Dios, cuando yo cometo un pecado, estoy rompiendo mi amistad con Dios. Por lo tanto, solamente Dios es el que puede perdonar. O sea, cuando yo voy a la reconciliación, el sacerdote es el ministro de la reconciliación, pero no es el que perdona. El, Dios usa al sacerdote como un medio por el cual Él nos habla a nosotros, pero el que está perdonando, el único que puede perdonar es el que fue ofendido, y el que fue ofendido fue Dios. Por lo tanto, Dios es el único que puede perdonar. El sacerdote es persona Christi, Él es la persona de Cristo, Él está hablando lo que Dios le está diciendo, pero es Dios el que está escuchando y es Dios el que está perdonando. Eso es muy importante. Porque si el sacerdote pudiera perdonar por sí mismo, él no tendría que confesarse, porque él se perdonaría sus propios pecados, pero el sacerdote tiene que confesarse con otro sacerdote, el obispo tiene que confesarse con un sacerdote y el papa tiene que confesarse con un sacerdote. ¿Por qué? Porque es la persona Cristi. Ellos no pueden perdonarse ellos su propia culpa. Tienen que usar un ministro a través del cual Dios habla y es el que perdona, porque el que fue ofendido fue Dios. Precisamente es el que tiene que perdonar y el que puede perdonar. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. O sea, cuando yo me siento perdonado, yo me siento liberado, yo me siento justificado, yo tengo la fuerza del Espíritu para poder perdonar a la persona, o sea, la parte personal, la persona que me ha ofendido a mí, yo puedo perdonar el insulto que me ha dado. O sea, las palabras ofensivas que me ha dado a mí, esas sí las puedo perdonar yo porque es de persona a persona. Yo fui el ofendido, yo soy capaz de perdonar a la persona que me ha ofendido a mí. Es distinto al pecado. Y no nos dejes caer en tentación. O sea que en el momento de debilidad mía, nuestra vida es poco, tenemos muchas debilidades y por eso caemos en la tentación. Por lo tanto, y no nos dejes caer en la tentación, cuando tengamos la tentación en medio de nosotros, nosotros acudimos al Señor que nos dé la fuerza para no caer en el pecado, sino que poder vencer a Satanás. Porque acuérdate cuando decimos, venga a nosotros tu reino, el reino de Dios que está bajo el poderío de Dios, en ese reino Satanás está vencido. Por lo tanto, cuando yo
dijo, no, no caiga en la tentación, que decir, el Señor me da una fortaleza especial para cuando se presente en la tentación, el deseo de pecar, eso pueda ser vencido directamente dirigiéndose cuando yo me dirijo a Él. Y no deje caer en el mal. Ese mal no es que no me vaya a pasar un accidente o una enfermedad. Ese mal es líbranos de Satanás. Mal, ese mal, mal con mayúscula, es precisamente y líbranos de Satanás. Y entonces después viene ya una parábola. La parábola que va a hacer es la del visitante a medianoche. ¿Por qué viene ese hombre a medianoche? Porque en Palestina en aquella época la gente viajaba de noche. ¿Por qué? Porque por el día el desierto era un calor tremendo y por eso viajaban de noche. Y este hombre se le presenta un amigo que está en su casa y él no tiene nada que ofrecerle para comer. Y por eso acude a este otro amigo para pedirle algo para llevarle a ese amigo. Está haciendo una oración de intercesión. Está pidiéndole a ese amigo para el otro amigo que está en la casa de él y él no tiene nada que ofrecerle. Y dice aquí, préstame por favor 3 panes para un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ofrecerle. Por eso la medianoche es cuando ellos viajaban en aquel momento para evitar el calor del desierto. Pero él responde desde dentro, no me moleste, no puedo levantarme a dártelo porque la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. ¿Cómo era la casa de los judíos? Era una sola habitación. Y entonces ellos extendían una estera por la noche y ahí dormían todos los padres y los hijos. Y a la puerta le ponían una tranca y ya ahí se acostaban a dormir. Por eso dice a continuación, no puedo levantarme a dártelo porque la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. ¿Por qué? Porque al quitar la tranca, todos se hubieran despertado, los padres y los hijos. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, porque por su molesta insistencia, sí se levantará y dará todo lo que necesite. O sea, precisamente es la insistencia en la oración. No te canses de orar, no te canses de pedir, porque todo el que pide, y ya después vamos a ver la última parte, se le da. El que toca en la puerta, se le abre. Por lo tanto, no perdas la insistencia en la oración. Dios te va a dar a ti todo lo que te haga falta. Y ahí también les digo a ustedes, pidan y se les dará. Oren pidiendo, hagan la oración de petición y se les va a dar. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Toquen a la puerta y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y el que toca, se le abre. Toca la puerta del Señor para que se abra de ti. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Por qué le dice el pan con la piedra? Porque en esa parte de Oriente Medio hacían un pan que era redondo, que estaba bien tostado por fuera y que verdaderamente parecía una piedra. O sea, no lo va a engañar. O cuando le pida pescado, le da una víbora. ¿Por qué? Porque la anguila es un pescado que parece una serpiente. O sea, que no le va a dar una cosa distinta a lo que está pidiendo él. O cuando le pida huevo, le da un alacrán. ¿Por qué hace esa comparación? Porque el alacrán, cuando está en medio del desierto, se recubre de una cosa blanca, una costra blanca para protegerse del sol. Y como se encoge y se hace la costra a su alrededor, puede parecer un huevo, pero lo que está dentro es un alacrán precisamente. O sea, Dios no le va a dar a ustedes lo que les haga mal, sino Dios nos va a dar lo que verdaderamente necesitamos y lo que verdaderamente nos va a hacer bien. ¿Cuánto sabe dar buenas cosas a sus hijos? ¿Cuánto más el Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pidan la presencia del Espíritu Santo en todo momento, precisamente porque por Él nosotros podemos decir, Abba, papito, dirigirnos a Dios con esa relación, una relación tan cercana como Jesucristo la tenía con el Padre. La primera lectura es de Abraham orando por Sodoma y Gomorra. Esas dos ciudades tenían una corrupción horrible. Y en Sodoma vivía Lot. Y Lot era sobrino de Abraham. Y por eso entonces Dios hace una oración de intercesión ante, ante Dios. Señor, si hay 50 justos, ¿tú vas a destruir la ciudad? No. Si hay 25 justos, ¿tú vas a destruir la ciudad? No. Si hay 15 justos, tú vas a destruir la ciudad. Y le voy diciendo por qué. Porque está haciendo una oración de intercesión ante Dios, precisamente por su sobrino Lot, que vivía en la ciudad. Al final, Dios le manda dos ángeles para que saquen a Lot de Sodoma y le dice, a Lot y su esposa y sus hijos salieron fuera antes de que hubiera azufre del cielo y las ciudades fueran destruidas. Sodoma y Gomorra. Y entonces el ángel le dijo, no miren hacia atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. O sea, siempre obedecer lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y en el Salmo 137, que va a ser el Salmo, la antífona va a ser, te damos gracias de todo corazón. Siempre agradecer al Señor por todo. Y de todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles y te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad, por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. El Señor siempre oye, toda oración la oye. Toda oración es escuchada por Dios. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. El engreído es el soberbio, el que se cree mejor que nadie. El antídoto para luchar contra la soberbia es la humildad. En la pena, Señor, me infundes ánimo, me salvas del furor del enemigo. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirá en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Siempre el Señor va a estar dispuesto amorosamente porque es verdaderamente Padre. Y obra tuya somos y tú no nos abandonas, Señor. O sea, esta es precisamente la, las lecturas recuerden que siempre hay una relación entre la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. La segunda lectura puede o no estar en línea con el mensaje que se quiere dar. Pero lo importante aquí es la oración que Dios nos regaló, que precisamente como no nos cansemos nunca de pedir, que siempre pidamos, toda oración es escuchada en todo momento y el Señor nos va a dar precisamente lo que nos haga falta. No me des riqueza ni pobreza, dame lo que necesito, como decía la oración en el libro de los Proverbios. Ahora yo quiero comentarios o si alguno quiere hacer alguna pregunta o que agregar algún comentario a estas lecturas que hemos hecho del domingo que viene. Carlos, abre los micrófonos para que puedan hablar. Sí, Rafael, en nuestros antiguos padres en la fe, simbólicamente hablaban de, cuando se hablaba de comida, se hablaba del pan, El pan pero, era el básico. ajá, Con era pan y básico. vino se hace camino. Ajá, así es. Ajá. Pero también, por ejemplo, en la Pascua vemos que comen el cordero. Por supuesto, después ellos comían también otra cosa, pero el pan era una cosa fundamental. No podía haber comida sin pan.
No podía faltar el pan. El pan ácimo lo utilizaban únicamente para la celebración de la Eucaristía o en todas las comidas. ¿Por qué usaron el pan ácimo? ¿Por qué usaban el pan sin levadura? Cuando iban a salir de Egipto y... No les dio tiempo a fermentar el pan. Ajá. Porque para que el pan se fermente, tú tienes que echarle levadura y dejarlo reposar. Tienes que cubrirlo con un paño húmedo y entonces el pan va creciendo. Porque la levadura hace que el pan crezca. Y entonces después lo metes en el horno. Pero a ellos no les dio tiempo a poner ese pan con levadura. Y al no tener levadura, el pan no crece. Y por eso es el pan ácimo, que es el que usan precisamente los judíos, precisamente es el pan ácimo. Hay los cristianos, los católicos, bajo el rito bizantino, usan el pan con levadura. Ellos usan el pan con levadura. Por favor, Pero fíjate una cosa, cuando en el otro domingo que hablamos cuando a Moisés se le aparecen los tres personajes, ¿qué él hizo primeramente cuando fue corriendo a Sara? Corre y amasa pan y hornéalo, porque tengo invitados para darle de comer. Y después fue al lugar donde había el ganado, cogió un ternero y queso y requesón, etcétera, etcétera. Pero lo primero que le dice es, hornea ahora mismo el pan, amasa la masa, ahora mismo, ponga pan. ¿Te das cuenta? Eso es fundamental. cuando Y oye esa fíjate que en la lectura, Eucaristía, ¿cómo se aparece el cuerpo de Jesucristo en forma de pan? por favor, si desean hacer un comentario o una pregunta, desbloqueen sus micrófonos y adelante. En esa lectura que hablaba de cuando eh, pasan cerca de Abraham y le dan la noticia de que va a tener un hijo, Sara, eh, cuando les invita, en verdad, les invita pan y les invita el ternero, ¿no? Las dos Ya cosas lo ofreció. Y me- requesón también. Leche y de- requesón. ajá, dice comida sana, ¿no? Como Exactamente. Juan que usaba miel de abeja también. Ya. Y yo me acordaba que, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia, en los llanos orientales, se utiliza bastante la ternera a la llanera. Es un plato riquísimo, Ok. sabroso. Y entonces yo me acordaba cuando Abraham le dice al criado, le lleva el novillo y que lo mate y lo prepare. Yo decía, se van a dar un banquete. Y voy a recoger queso y requesón. Ajá, Requesón y leche. sí. Ya, precisamente. Entonces, lo importante es lo que es la oración del Padre Nuestro. Eso, lo que decía el cardenal Bantuán es una oración concisa, breve, pero que implica todo lo fundamental dentro de la iglesia, lo que es la iglesia, precisamente, es fundamental. Porque pasa muchas veces, yo me acuerdo en la renovación carismática que había mucha gente que, vamos a orar, entonces levanten las manos, levantaban las manos, pero entonces el que se ponía a orar empezaba, va, canfora, va, orar, 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 a tal extremo que ya los brazos se te cansaban y tenías que bajarlo, porque ya no podías sostenerlo más levantado. Señor, cuando usted va a orar por alguien, ore concretamente, vaya al punto, directamente, al punto de lo que quiere usted orar por lo que está orando en ese momento, pero no se extienda en repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque entonces se hace una cosa interminable. Por eso él dice precisamente en la oración del Padre Nuestro es breve, concisa y muy simple, pero tiene lo fundamental. Y los padres que son exorcistas recomiendan que se rece el Padre Nuestro. Por supuesto, esa oración que Jesucristo mismo nos enseñó.
Ujú. ¿Ya? Esa es así como Juan enseñaba a sus discípulos una oración, enséñanos, Señor, a orar. Y él le da entonces la oración del Padre Nuestro, que tiene todo lo necesario, es simple, sencilla, breve, pero muy concisa, muy concentrada. Contiene todo lo necesario en ella. Ahora, lo que yo no puedo es alterar esa oración, porque hay gente que le gusta o cambiar palabras o añadir palabras. No, Señor, esa palabra es sagrada. Esa no se puede alterar de ninguna manera. Yo he visto que, por ejemplo, en el Padre Nuestro y en muchas otras lecturas, a veces se cambia eh, una palabra por otra, pero con el mismo significado, Bien. ¿no? Que un evangelista use una palabra u otra está ahí, pero yo no soy evangelista para cambiar ninguna palabra, ni añadir ninguna palabra. Las palabras, las oraciones de la iglesia son concretamente y no son para ser alteradas, ni para añadir nada, ni cambiar nada. Claro, yo te decía porque anteriormente, ¿te acuerdas? Nosotros decíamos, y perdona nuestras deudas, así como nosotros Bueno, perdonamos después, deudas y pecados es una a cosa similar, nuestros pero deudores. la iglesia es la que lo cambia, no yo. Claro, La claro, iglesia, con la autoridad lógico, de la iglesia es la que cambia. Por eso, por claro. ejemplo, el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hay una gente que dice, a ver, Dios te salve María, llena eres De de gracia. El gracia. Señor es contigo. Entonces dice, eres, en vez de decir tú eres, bendita tú eres entre todas las mujeres, eres bendita entre las mujeres y bendito es el fruto. Pero después, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Otra gente dice, los pecadores. Yo no puedo decir los pecadores, porque los pecadores quiere decir que solo nosotros, los que estamos orando, somos pecadores. Por eso tú puedes decir, ruega por nosotros pecadores, porque pecadores somos todos y en general. Entonces, yo no puedo decir los pecadores, tengo que decir pecadores. Y hay mucha gente que dice los pecadores. Yo he tenido que pasar a veces email a Radio Paz porque hay gente que rezando el rosario dicen los pecadores. Por Dios. Oye, Es entonces una, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Hay gente que dice, como era en un principio. Un principio quiere decir que hay varios principios. Cuando yo digo en el principio, es un solo principio, que es lo importante. Entonces, no tienen el sentido de lo que las palabras quieren decir en realidad. Y lo dicen mal. Decir como era a ver cómo digo yo, como era en el principio es lo correcto. Es decir, en un principio, cuando dice un principio, quiere decir que hay varios principios. Un principio es uno de los tantos. Pero cuando dice el principio quiere decir el único principio que hay. Solamente hubo un principio, no hubo varios principios. Solamente en ese artículo, ahí está la diferencia del significado. Cambia el significado. Rafael, tengo una pregunta. Dime. Cuando en la misa, pues, dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, el único que tiene que abrir las manos es el sacerdote y nosotros no la podemos abrir o nosotros también podemos abrir las manos cuando decimos Padre nuestro. Yo creo que en eso no hay problema. Si tú quieres abrir las manos, lo puedes abrir las manos. No hay problema ninguno. Pero dentro de la renovación carismática, eso era lo normal, abrir las manos en el Padre Nuestro. Precisamente, sí, puedes abrir las manos. En eso no se ha estipulado nada en cuanto a la Sagrada Escritura. Pero lo malo es cambiar las palabras. Ahora, abrir las manos, bien, eso es voluntario. Opcional, es opcional. No hay problema ninguno. Porque hay un sacerdote que hace unos días pues publicó algo y dice, errores que se cometen
cuando en la celebración de la misa. Y Ya, una de esas era ese, bien, que cuando el padre, el sacerdote está diciendo el Padre Nuestro, él es el único que debe abrir las manos y nosotros nos debemos de quedar muy bien, con las manos juntas o... pero eso no es causa dogmática, sino que precisamente depende del sacerdote. En la renovación carismática lo normal y la gente lo veía perfectamente. Ya, por ejemplo, agarrar las manos del otro, ya yo no lo hago, por supuesto. No, es una oración individual que yo estoy haciendo directamente. Pero yo entiendo esto que dice la señora Luz. Mm, los sacerdotes recomiendan y nos enseñan que cuando el sacerdote está haciendo la oración, por ejemplo, en el momento de la consagración, el sacerdote alza las manos, ¿no? O junta las manos en señal de adoración, él está orando por toda la comunidad. Exactamente. Entonces, Persona Christi, ¿ya? entonces ahí la persona no puede ni repetir las palabras del sacerdote, ni tampoco hacer lo que está haciendo el sacerdote, Por porque supuesto. es Él quien intercede ante Dios por nosotros. Repetir las palabras no, nunca lo debe hacer. Eso nada más lo debe ser el sacerdote, que es el que está consagrando. Es Así. persona Christi, está representando a Cristo. En cambio, en el Padre Ok. Nuestro, el sacerdote nos invita a orar, ¿no? Exacto, Y toda la comunidad está orando. exacto. Es completamente distinto. Pero Ujú. en la oración de la consagración, las palabras son solamente del sacerdote. Solamente. Fíjate que antes, al principio, cuando había concelebraciones, todos los sacerdotes decían la palabra. Pero ahora, hoy, solamente el que está en el centro es el que dice la palabra. Él solo. Sí, ¿no? Ajá, Sí. Los otros sacerdotes levantan las manos y señalan hacia la exactamente. Eucaristía. Mm. Ya. Pero esos son cambios Esos son eh, cambios de pastorales, liturgia ¿no es que la cierto? iglesia puede hacerlo o no. Litúrgicos. La iglesia lo que no puede es cambiar las palabras. Esas sí no las Ajá. puede cambiar. Puede usar palabras que se usen más, en vez de deuda, pecado. Bien, perfecto. Similar, pero no cambiar ninguna palabra fundamentalmente. No, porque esas son palabras de Dios. Palabra de Dios, la palabra de Dios yo no puedo cambiarla, no la puedo alterar. Claro, porque, por ejemplo, con lo que tú nos estabas explicando antes, cuando decimos en el principio, solo hay un principio. Exactamente. Y Y usted cuando dice, un decimos, principio, hay varios principios. Uno de ajá, tantos es el que te traigo, pero no. Entonces, hay sentidos como ese, nada más en un artículo ya cambia el sentido completamente de la oración. total, total, claro. Exactamente. Ujú. Y la gente no sabe eso, no se lo han enseñado, aparte de eso. Quien desea hacer un comentario o preguntas, desbloquee su micrófono y adelante. Bueno, hermanos, los esperamos para el próximo agosto 14 y agosto 28, que serán el segundo y el cuarto jueves de agosto, para que volvamos a escuchar la respectiva clase con nuestro hermano Rafael. Bueno, pues nada, Gracias por acompañarnos y le agradecemos al Señor
En el nombre del Padre, del y Hijo del y Hijo del y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. El honor, la honra, la gloria, el poder, la alabanza son del Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias a ustedes.